Hola, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos al nuevo programa de este ciclo denominado La Salud Mental, la verdadera pandemia de nuestros tiempos, en los cuales hemos revisado distintas conversaciones en torno a los efectos que tiene la salud mental, algunas situaciones que condicionan su bienestar y también sus malos momentos. Para conversar en el día de hoy tenemos un importante invitado. Estamos con don John Ewer, quien es científico, académico, investigador de la Universidad de Valparaíso, de la Facultad de Ciencias. Si me quiere corregir en la pronunciación del apellido no hay ningún problema, porque generalmente uno tiende a equivocarse en la fonética de los apellidos. John, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros durante esta jornada. Gracias por la invitación. No, el nombre está perfecto. Perfecto. Yo respondo a todo. A todos los apellidos en todas las denominaciones. Sí, sí, sí. Bueno, queremos meternos de lleno porque en el caso de ustedes han sido particularmente persistentes en una crítica con respecto a el mal uso horario que tenemos nosotros en nuestro país y los efectos que trae sobre la salud mental, la salud en general de las personas. Por favor, explícanos y cuéntanos por qué estamos en el horario incorrecto y por qué seguimos estando en esas condiciones. Sí, con el pasar del tiempo yo me he dado cuenta que en realidad la respuesta es un poco más complicada de lo que yo pensaba, porque en realidad tiene muchas aristas y muchos intereses diferentes. Pero en términos biológicos, lo que pasa es que nuestro cuerpo se despierta en una hora que tiene relación con la hora que se levanta el sol, ¿ya? Y es cosa de pensar a qué hora te despiertas tú un día sin despertador. Un día sin despertador, ¿qué hora te despertarías? Aclara y uno despierta. Ya. 7 de la mañana, 7 de la mañana, 8 de la mañana. 8 de la mañana. Entonces, si aclarara más temprano, tú te despertarías más temprano. 7 o 6 de la mañana. Claro. Entonces, uno no le pone atención a ese hecho porque vivimos dominados por relojes de pulsera o de muro o de teléfono y cosas así, pero nuestra biología no le importa eso, ¿ya? Nuestra biología responde a la hora en que se levanta el sol. Y uno dice, esa cuestión es media mística, ¿cómo es la cosa? Pero en realidad es porque somos organismos vivos, ¿cierto? Y todos los organismos vivos han evolucionado en este planeta que ha tenido estos cambios diarios de luz y oscuridad. Entonces todos los animales, todas las plantas tienen un mecanismo que anticipa la llegada del día, ¿ya? Y no hay nada que hacer, es un mecanismo biológico que tenemos que claramente tiene una ventaja evolutiva porque todos los animales la tienen. Independiente de la cantidad de horas de sueño que uno venga arrastrando, entre comillas. O sea, ese tema del sueño lo vamos a conversar con otro profesor también, pero el cuerpo tiende a tener una hora de inicio, de funcionamiento natural. Sí, y eso depende de la especie y también depende un poco del individuo. Hay personas como tú que son más alondras, otros que son más búhos, ¿cierto? Pero independiente de tu tipo, si el sol se levanta más tarde o más temprano, la hora en que tu cuerpo se despierta va a correrse para adelante o para atrás, ¿ya? Eso no hay nada que hacer porque es parte de nuestra biología, ¿ya? Y en ese contexto, perdón, ¿cómo ustedes llegaron a esta conclusión? ¿Qué investigación hicieron? ¿Cómo lo fueron trabajando? ¿Cómo lo fueron midiendo para que lo que estamos conversando ahora sea no una conversación de amigos, sino que sea una investigación concreta y real, que está expuesta incluso? Claro, o sea, la existencia de estos mecanismos que se llaman relojes biológicos, relojes circadianos, porque circadiano es aproximadamente cerca, diano, día, ¿ya? Es un fenómeno que se ha observado hace mucho tiempo y que se lleva estudiando al menos 100 años, digamos, ¿ya? O sea, y que biológicamente se conoce el mecanismo desde los años 70 más o menos. En los años 70 se descubrieron mutaciones que hacían que los animales se volvieran, uno diría, insomníacos, no tenían este reloj, ¿ya? Y después de eso empezamos a entender el mecanismo, y ese mecanismo, la gracia que tiene es que es súper conservado. O sea, yo trabajo en Drosophila, que es una mosca, esa mosquita que revolotea en la cocina, no es la mosca de la fruta, porque... No, la Drosophila, la común y corriente, entre comillas, la mosca casera. La mosca chiquitita, el reloj que tiene esa mosca es igual a la nuestra. O sea, es igual no solo en la lógica de su funcionamiento, sino que los componentes son versiones moscas de lo que tenemos nosotros, ¿ya? Y ese mecanismo es súper conservado en todos los animales, ¿ya? Entonces, este mecanismo es parte profunda de nuestra biología, ¿ya? Y lo que te permite es anticipar la llegada del día. Entonces, el ratón, los ratones, los roedores en general son nocturnos, se esconde antes que llegue el zorro, la planta se prepara para hacer fotosíntesis antes que llegue el día. Todas esas cosas es parte de nuestra biología porque somos animales, somos organismos biológicos que evolucionamos en este planeta, que desde el comienzo de la vida, 4.000 millones de años, ha estado expuesto a estos cambios diarios de luz y oscuridad. Entonces nosotros tenemos este reloj y
y es un reloj suizo, es un reloj de una precisión meridiana. Por ejemplo, si tú mides en una población a qué hora se despiertan las personas, por ejemplo, esto no se ha hecho en Chile, pero se ha hecho en Alemania, por ejemplo. Si tú midieras a qué hora te despiertas en Santiago sin despertador y a qué hora te despiertas en Valparaíso sin despertador, en Valparaíso en promedio nos despertaríamos 4 minutos más tarde, porque ese es el tiempo que toma el sol en cruzar esa distancia. Entonces hay una biología muy sólida y además es un reloj suizo. Entonces en ese contexto hay que ponerle atención a qué hora se levanta el sol, porque eso regula nuestra biología, eso regula a qué hora se despierta tu cuerpo, independiente del horario, ¿ya? O sea, esto nos demuestra que estamos muy mal, Claro. porque en el uso horario en que estamos nosotros, Claro. claramente estamos iniciando nuestras actividades en plena oscuridad, somos Claro. bien honestos. Sí. O sea, la gente se levanta 5:30, 6 de la mañana, 7 de la mañana y hay un alto porcentaje de personas en la calle, y a esa hora recién, o un poquitito antes de las 7, estamos teniendo luz. Claro. Y estamos terminando nuestra jornada incluso mucho más allá de la oscuridad. Claro. Entonces, Esas dos ¿en cosas qué van uso de la estamos mano. y Claro. dónde deberíamos estar? Claro. Entonces, pensando en eso mismo, si el sol se levantara 2 horas más temprano, que es el uso que nos corresponde basado en nuestra posición geográfica, nos despertaríamos naturalmente un par de horas más temprano. Ahora, ¿por qué importa eso? Porque si yo me despierto naturalmente a las 8 de la mañana, por decir algo, ¿ya? Pero en un día de trabajo me tengo que levantar a las 6, esas 2 horas son 2 horas de sueño perdido, ¿cierto? Que no se recupera. Son crónicas, son lo que se llama jet lag social, porque no es un jet lag debido a un viaje, es un jet lag impuesto por los relojes, ¿no? Por nuestro horario. Esas 2 horas tú no las recuperas, ¿cierto? Y son crónicas todos los días en que tienes que levantarte a las 6, ¿ya? Entonces, si el sol se levantara más temprano, entonces imagínate que el sol se levanta a las 6, tú te despertarías naturalmente a las 6, no necesitarías despertador, que es una ventaja, pero también te despertarías lo más despierto que puedes, porque te despertaste, no puedes seguir durmiendo, ¿cierto? Tu cuerpo te despertó. Dijo, ya se acabó. Se acabó, está lo más descansado que va a No es estar. como que, no importa que estés cansado, tienes que comenzar a funcionar, como Claro. pasa actualmente. Claro, entonces, si el sol se levantara más temprano no tendríamos ese problema, y el problema es más agudo en el invierno, en que el sol naturalmente, a menos que esté en el Ecuador, se levanta más tarde, ¿ya? Entonces, si uno mira los países nórdicos, pero países nórdicos de verdad, digamos, como Suecia, ellos privilegian que el sol se levante temprano. El día más corto del año, en febrero, que es una miseria de día, tienen 6 horas de luz, privilegian que el sol se levante a las 8:30 de la mañana, el día más corto. Es como en Punta Arenas, porque comienza a 8:30, 9 y a las 4:30 ya está oscuro también. Claro, El peor bueno, momento del invierno, sí. en junio. Pero ahí en Punta Arenas, como ellos eligieron el horario, el peor horario que pueden elegir, Sí, ese 8. ¿cierto? Ellos eligieron un horario en el cual ahora el sol se levanta a las 10 de la mañana en invierno, ¿ya? Entonces, bueno, lo otro es que Punta Arenas no es un país que está cerca del polo, ¿ya? Uno No. dice Punta Arenas, un país que está... Está a ¿cuánto? 1.500, 2.000 kilómetros del polo todavía, está Claro, lejos. o sea, está además a la latitud del norte de Alemania. ¿Sí? Nadie dice que el norte de Alemania es polar, ¿cierto? No. Hay que irse a Suecia, Finlandia, ahí te creo. El norte de Rusia, ahí sí que estamos hablando de realmente países nórdicos, y ellos tienen otros problemas, que además el invierno es muy oscuro. O sea, cuando sale el sol, es un sol muy fome, digamos, muy poca luz. Pero ese es un tema separado, ¿ya? Entonces, si tú privilegias que el sol se levante temprano, tú te despiertas naturalmente temprano, y por lo tanto ese déficit de sueño entre tu biología y la biología el horario impuesto por nuestra sociedad disminuye y no tienes ese déficit de sueño. Ahora, una arista importante es que los niños y los adolescentes sobre todo, simplemente por su edad se despiertan naturalmente más tarde. O sea, si tú seguramente lo ves en tus niños, si tú te despiertas naturalmente a las 6 o a las 8, ellos en promedio se despiertan 1 hora y media o 2 horas más tarde. O sea, si ellos sin despertador se despiertan a las 10, imagínate un día de colegio, se tienen que levantar a las 7, son 3 horas de déficit de sueño, ¿ya? La otro lado de la moneda es que cuando tú te despiertas naturalmente, empieza a correr este contador que regula el sueño, que son dos sistemas independientes. Uno es cuando te despiertas y el otro es cuando el cuerpo te pide dormir, que son independientes pero están ligados, porque apenas te despiertas empieza
como reloj de arena. Un día más, un día menos, un minuto más, un minuto menos. Claro, una cosa no sé si tus auditores van a saber lo que es un reloj de arena, pero algunas personas saben que uno podía hacer un huevo duro de esa manera, ¿ya? Y ese es el regulador del sueño. Lo que regula tu sueño es un contador de horas de despierto, ¿ya? Entonces, si tú te despiertas temprano, tu contador empieza temprano y por lo tanto llega la noche y tienes sueño y duermes, ¿ya? Si tú te levantas, si el sol se levanta tarde y tu cuerpo te despierta tarde, ese contador empieza tarde y por lo tanto tú no te puedes dormir hasta tarde. Ahora, no te duermes hasta tarde, pero el despertador humano suena a la misma hora. Así que eso contribuye a este déficit de sueño, porque esencialmente extiendes el día y acortas la noche. Y eso te crea un déficit de sueño crónico, y eso lo llevas todos los días de la semana que necesitas despertador. Sí, de eso nos vamos a meter en un segundito más porque yo quiero retroceder algo. Técnicamente, nosotros deberíamos estar ¿con qué horario? ¿Perú? Porque además la Tierra no está así, pues, estamos así. Claro. Por lo tanto, hay matices, hay variables. Claro. ¿Y debería ser uniforme en todo el país, independiente de Punta Arenas? ¿O Punta Arenas debería estar en la misma línea que nosotros? ¿O le están, entre comillas, le ponen mucho ellos con el tema del horario distinto? Claro, o sea, ¿cuál horario exacto elegir? En realidad, el que más nos conviene es no tener reloj, ¿cierto? Porque ahí nos despertaríamos. Sería maravilloso. ¿Cierto? No tendría, y fue así por muchos años, ¿cierto? Hasta que, ¿sabes que lo que inventó los relojes, el uso de relojes y de zonas horarias fue los horarios de los trenes, ¿cierto? Porque claro. Si yo quiero tomar un tren, tengo que saber a qué hora salió de allá de Punta Arenas o de Puerto Montt, de Chillán o de donde sea, ¿cierto? Y quiero saber a qué hora llega. Bueno, de Londres, Greenwich, ¿cuánto se demora? Claro. Y si eso cruza zonas horarias, entonces claro, tenías que saber toda esa cuenta. Entonces el Zenit en Sao Paulo es diferente del Zenit en Chile, y si tú tomas un tren en Sao Paulo para llegar a Santiago tienes que poder coordinar. Entonces de ahí salió los horarios y las zonas horarias y todo ese cuento, ¿ya? Entonces, ¿qué horario nos corresponde? El horario que nos corresponde por latitud, que sería por longitud, que sería el de Perú, claro. O sea, 2 horas menos. Hagamos el ejercicio, estamos grabando, son las 10:05 de la mañana en este momento. Claro. Deberíamos estar a las 8:05. Claro, serían las 8, porque estamos en este llamado horario de verano, claro. Ya. Ahora, y esa es otra lecera que hay que hablar, por el tema de los cambios de horario, que claro, ya tenemos un problema con el inicio de la jornada desfasada, claro, pero un problema que se acrecienta 2 veces en el año porque este horario no natural se modifica. Por lo tanto, ya este claro, sistema que tenemos móvil, claro, se nos agrega un problema adicional. Claro. Y ahí es donde ustedes también tienen una batalla bastante grande. Claro, claro. A ver, déjame zanjar un poquito el tema de la zona horaria, porque uno dice, entonces, ¿por qué tenemos este horario? ¿Cierto? ¿Por qué ha sido tan difícil cambiarlo? Claro. ¿Ya? Y es por 2 razones. Una es porque a los adultos les gusta tener luz en la tarde, ¿cierto? Para hacer su vida social, las su bonitas actividad. les gusta salir con su nieto a la plaza y todas esas cosas, claro, ¿cierto? Entonces, si tú haces una encuesta, y lamentablemente las encuestas le preguntan solo a los adultos. Si le preguntaran a los niños el cuento sería diferente, pero si le preguntan a los adultos les gusta tener luz en la tarde, y eso significa el horario de verano. Entonces los adultos en general, y eso pasó en Magallanes, votaron, no sé, típicamente como 60% de los adultos prefieren tener luz en la tarde, ¿ya? Entonces se resisten a un horario, y de hecho la Unión Europea eliminó los cambios de horario y están decidiendo con cuál horario quedarse. Y si tú haces encuestas, entonces vas a tener la respuesta que es la de la mayoría, pero no es la correcta. Claro. No es la correcta porque... Lo popular aquí no tiene que ver con lo claro, útil. Claro, y el problema es que uno piensa el problema adicional es que uno piensa en el horario del verano en el verano, ¿cierto? Cuando te dice, ¿qué prefieres tú? ¿Horario de verano o invierno? Yo prefiero el de verano porque tengo más luz en la tarde, porque en el verano el sol se levanta temprano, entonces tú no sufres en la mañana, claro, en el verano, pero llegado al invierno, el horario de invierno, el horario de verano en el invierno es terrible, porque el sol se levanta súper tarde. Ese año que Pacheco mantuvo el horario de verano permanente, el sol se levantaba a las 9 de la mañana aquí, ¿cierto? Los dolores de cabeza eran salvajes. Entonces, ¿quiénes sufrieron? Los adultos sufrieron un poco, pero más que sufrieron fueron los niños, los adolescentes. El tema de las clases, de pasar y todo. Entonces uno piensa en el horario de verano, claro, me encanta, las tardes largas. Somos veranistas, dicen algunos y todo. ¿Cierto? Pero hay que pensar ese horario de verano, cómo nos afecta en el invierno, y es un desastre. Porque además que en el invierno el día no es tan largo. Entonces, no es que tengas tantas más horas en la tarde. La gente seguramente, porque dice, no, yo con el horario de invierno
Salgo al trabajo, llego al trabajo en oscuro y salgo en oscura. Pero con el horario de verano también habría esa situación, porque el día es corto, el día es más corto, entonces seguramente tendrías un problema similar, pero tendrías mucho menos luz en la mañana y pensando en el efecto de la luz solar sería un desastre, porque tú naturalmente te despertarías más tarde y por lo tanto el déficit de sueño sería aún mayor, ¿ya? Entonces, esa es una arista de por qué tenemos el horario que tenemos y es tan difícil cambiarlo. Y la otra arista es que al retail, a las ventas de cosas, le gusta tener luz en la tarde. La presión económica, ¿ya?, que hay sobre el horario. Claro. Y ese es el tema que no se habla, no se transparenta al final de cuentas. Entonces, en Estados Unidos, por ejemplo, uno de los grandes propulsores del horario de verano fue Filings, que es como decir Cencosud, digamos. Es un business, y ellos presionaron o propusieron que el horario de verano. Para estirar la jornada laboral y de venta hasta... Claro, entonces esa otra presión entonces uno de los grandes lobbies del horario de verano son las canchas de golf, aunque no lo crees, pero tiene sentido, ¿cierto? Y el verano quiere la noche, quiere la tarde más larga y llega gente después del trabajo y juega golf. Si tú le acortas el día, entonces menos golf, menos venta. ¿Ya? Dentro de este concepto, entonces, ¿un horario único para Chile? ¿Uno Claro. solo, de Arica a Magallanes? O sea, Chile tiene esa ventaja que cae dentro de un uso. Ahora, no cae exactamente en los usos, entonces originalmente creo que el horario era como, no sé, por 45 minutos desfasado, pero en la realidad hay que elegir uno de los dos. Entonces, mira, yo dejaría de hinchar si mantuviéramos el horario de invierno permanente, ¿ya? Idealmente sería el horario de Perú, pero me quedaría contento y tranquilo. O sea, que en este momento, que son las 10:10, fuese las 9:10. Claro, yo dejaría de molestar, ¿ya? Porque si fuera a las 9, más o menos acomoda a todo el mundo y estamos bien, estaríamos mucho Pero mejor. sin mover horario, porque eso ya es ponerle pelos a la sopa ya. Entonces, el cambio de horario es otro asunto, es otro asunto que le agrega otra arista a este asunto, porque el cambio de horario... hay un cambio de horario que es muy malo, que es el que sufrimos ahora, el de la primavera. Porque lo que pasa es, pensando en este tema del sol y todo eso, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa? Es que el sol se va a levantar una hora más tarde, ¿ya? Y por lo tanto tu déficit de sueño va a ser mayor, ¿ya? Ahora, además eso es un efecto crónico, ¿cierto? Todos los días vas a tener ese déficit. A medida que te acercas al verano, el déficit se va achicando porque el sol se levanta más temprano, ¿cierto? Entonces vamos a sufrir este problema crónico aumentado por algunas semanas, pero al final el sol al febrero ya no hay tema, porque se nos olvida al final de cuentas. Porque el sol se levantó temprano. Entonces y uno dice, no es que me acostumbré, el cuerpo no se acostumbra, el cuerpo le está poniendo atención al sol, independiente de lo que te diga tu reloj y tu despertador. Tu cuerpo le pone atención al sol, entonces no es que uno se acostumbre, sino simplemente que el sol se va levantando más temprano a medida que te acercas al verano, entonces ese déficit se va achicando, ¿ya? Entonces ese es el efecto crónico, pero hay un efecto agudo que seguramente tiene que ver con el aumento del estrés asociado a tener que despertarse más temprano. Ahora, si uno se porta bien antes del cambio horario, uno se trata de acostar un poco antes y cosas así, pero igual uno tiene un déficit de sueño un poco mayor y eso tiene un efecto agudo sobre tu salud. Hay un aumento agudo en el número de ataques de corazón, por ejemplo, de infarto. Eso iba a consultar, porque claramente hay efectos sobre la salud biológica y mental al final de cuentas. Claro. De lo que ustedes han estudiado, ¿qué se puede, además del tema de los infartos? Claro, o sea, estos no son estudios míos, son estudios que están publicados, algunos de ellos tienen 20 años de datos, en que han mirado la mortalidad asociada a los cambios de horario. Y hay un aumento pequeño pero medible y significativo los primeros 2 días después del cambio de horario, ¿ya? Sobre todo el lunes y el martes, más pronunciado el martes por alguna razón, ¿ya? Y eso es significativo y uno dice, bueno, es pequeño, pero ese pequeño son vidas, pero son vidas que se pierden o daño médico que se impone y que es borrable completamente con un simple cambio de horario. Imagínate lo difícil que es decirle a las personas, échale menos sal a la comida, ¿ya? Eso va a tener un efecto, ¿cierto?, sobre la presión y todo eso, pero eso es una pelea, ¿cierto? Esto requiere un cambio horario, no hay que decirle nada a nadie, cambias la hora y listo, se acabó. Entonces es mucho más simple. ¿Y hay otros elementos en los cuales ustedes
tengan, en este caso, investigación y conocimiento de los efectos del cambio horario? Porque uno habla de los dolores de cabeza, bueno, de la falta de sueño y la irritabilidad. Uno anda como torpe y uno lo reconoce objetivamente hablando cuando están estos cambios de horario que uno lo pillan como mal parado, y accidentes de tránsito, fundamentalmente en horas de alba y horas de atardecer. Suele suceder eso, ¿no? Lo tienen, las moscas dan con esos datos para esas cosas, ¿no? Aunque no manejen. Eso es todo correcto y es todo medible, ¿ya? Y se ha medido. O sea, hay un aumento de accidentes, hay un aumento de infarto, hay un aumento, hay más dificultades para aprender, hay más dificultades para acordarse de cosas, todos los problemas asociados a la falta de sueño. El sueño es vital para nosotros, ¿ya? Lo curioso es que no sabemos muy bien la función del sueño, ¿ya? Pero todos los animales duermen, ¿ya? Uno dice, y duermen naturalmente. Uno dice los gatos, los perros, claro, duermen, pero incluso un insecto duerme, ¿ya? Y uno dice, ¿cómo sé yo que un insecto está durmiendo? Bueno, ¿cuál es la definición clínica del sueño? Y aplico esa regla a un insecto, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que uno dice? Cuando estás durmiendo, yo puedo tocar música más o menos fuerte y tú no te vas a mover, ¿cierto? Entonces tus umbrales sensoriales están aumentados, ¿cierto? Yo tengo que golpearte, ¿cierto? Si yo te toco, tú vas a responder, pero si estás dormido, voy a tener que remecerte más, ¿cierto? Voy a tener que hacer más ruido, voy a tener que hacer luz más fuerte para que tú te despiertes, ¿cierto? Entonces tus umbrales sensoriales están menos sensibles al entorno, ¿cierto? También va a responder al café, por ejemplo. Si tomas cafeína, te va a demorar más en dormirte, ¿ya? Etcétera, etcétera. Y si uno aplica esa regla a cualquier organismo, encuentra que hay periodos durante los cuales no se mueven y cumplen con esas características clínicas del sueño, ¿ya? Y lo otro es que si yo te impido dormir hoy, aparte del problema que naturalmente estamos impidiéndonos dormir, pero si yo te impido dormir, que si yo 5 horas hoy día, yo te hago un carrete hasta las 4 de la mañana, o simplemente tienes que quedarte despierto hasta las 4, mañana tú vas a tratar de recuperar sueño, ¿ya? Todo el sueño la primera noche recupera una fracción, y esa fracción es la misma para ti que para un insecto, ¿ya? Esa recuperación de sueño, entonces tiene esta característica que uno dice homeostática, hay recuperación de sueño, ¿ya? Entonces, objetivamente uno dice esta cosa, claro, yo no sé si está soñando esta cucaracha, pero conductualmente tiene algo que yo le aplico todas las reglas que le aplico a un humano sobre el sueño, a un perro, a un gato o a un animal que uno comprende un poco más cómo funcionan, ¿ya? Y uno dice, esa cosa yo la tengo que llamar sueño, porque cumple con todas las cosas que cumple conmigo, ¿ya? Entonces, ¿ya? Ahora, si bien todos los animales duermen, incluso las medusas duermen, o sea, todos los animales vivos complicados duermen, pero no sabemos muy bien la función del sueño, ¿ya? Se dice que repara y toda esa cosa, pero es poco definido, ¿ya? Pero si yo te impido dormir, tú te mueres, ¿ya? O sea, no sabemos lo que hace, pero sabemos que es vital, ¿ya? Si tú tomas un animal y le impides dormir, se muere más o menos en el mismo tiempo que se muere si yo le impido comer, ¿ya? Si yo le doy agua, o sea, si tú no le das agua a un animal se muere muy rápido, ¿ya? Salvo, bueno, algunos aguantan mucho más, ¿cierto? Un camello aguanta mucho más, pero igual se va a morir sin agua y se va a morir antes de que se muere sin comida, ¿ya? ¿Cierto? Si tú haces una huelga de hambre, vas a aguantar un buen tiempo, pero te vas a morir, ¿ya? Ahora, si yo te impido dormir, tú también te vas a morir, y te vas a morir más o menos al mismo tiempo. O sea, comer es tan vital como dormir, ¿ya? A pesar de que no entendemos muy bien la función del sueño, pero tiene una función, se dice, como de limpieza del cerebro, tiene también efectos sobre otros tejidos, qué sé yo, entonces tiene una función reparadora en general, así se describe, y si uno impide dormir, uno ve mucho más daño, así que calza esa idea, ¿ya? Entonces, si impedimos dormir, hacemos no solo un daño tenemos más errores, más accidentes, sino que estamos dañando nuestra biología, ¿ya? O sea, dañamos muchos aspectos, ¿ya? Y uno lo ve, por ejemplo, en las personas que crónicamente trabajan en la noche, los nocheros, por ejemplo. Esas personas, ellos tienen el problema que son organismos diurnos, ¿cierto? Un nochero o un humano es un organismo humano, o sea, es diurno, ¿cierto? Pero está trabajando de noche. Entonces, de noche
quisiera dormir y no puede o no debería, y de día le cuesta dormir porque es diurno, es un animal diurno, entonces empieza el día y tú te despiertas. Ahora, un nochero a la larga tiene que dormir en el día porque si no, porque está tan cansado que duerme, pero duerme poco. Un nochero duerme poco y tiene un sueño fragmentado porque está de día. Claro. Entonces, esas personas que son casos extremos de déficit crónico de sueño desarrollan lo que se llama un síndrome metabólico, que es hipertensión, diabetes, incluso hay algunos cánceres que están aumentados, cáncer de colon, de próstata y de mama, que están aumentados, tanto así que la Organización Mundial de la Salud dice que el trabajo nocturno es un posible cancerígeno. O sea, hay suficientes datos sobre eso para decir que es así. Ahora, nosotros perdimos 1, 2, 3 horas de sueño y no va a tardar toda nuestra vida y quizás nunca va a tener impacto, pero sí que tiene un impacto. Una cosa sí es constante, frecuente. Claro, ellos tienen un caso extremo, pero en casos como en nocheros, enfermeros, enfermeras, personas así, desarrollan estas enfermedades y son irreversibles, completamente irreversibles. John, yo quiero apelar que en esta conversación hemos tenido un enemigo silencioso que se llama el reloj. Así es. Y el reloj nos pasó la cuenta. Ya. Y se nos pasó el tiempo. Ya. Y se nos acabó el tiempo. Ya. Lamentable. Estábamos hablando del tiempo y los efectos, pero se nos acabó el tiempo. Pero quiero agradecer la enorme claridad para la expresión de estos conceptos y sumarnos nosotros, porque ya lo hemos hecho desde nuestras propias plataformas de trabajo, a esta petición de tener un solo horario para el país, que ojalá fuese el del invierno como medida paliativa prácticamente, claro. Porque es un tema grave que nos está afectando en el diario vivir y fundamentalmente siento yo, tanto en los niños como también en los adultos mayores y en algunas enfermedades, claro. Y algunas cosas que requieren tratamiento. Claro, un montón de cosas. Un montón de cosas. Así que, sí. John muchas gracias por la invitación. No, a ustedes muchas gracias, John. Pues, cuando quiera. Por favor, vamos a tener que repetirla porque esto está muy interesante la conversación el día de hoy. Tiene mucho impacto y también no cubrimos el tema de la luz sobre la salud mental y todas esas cosas. Imagínate. Así que ahí tiene hartas aristas interesantes. O sea, nos quedó un árbol completo. Sí, pero está bien porque así podemos conversar de nuevo. Lo que pasa es que no le ponemos atención a la luz del sol, pero ¿y por qué el sol? Y es simplemente porque es la fuente de luz más fuerte a la cual tenemos acceso. O sea, si yo abro las persianas, no me voy a dar cuenta que están encendidas estas luces, ¿cierto? Porque la luz del sol afuera es como 10, 100, 1000 veces más fuerte que la luz dentro de una sala. Entonces, simplemente la luz más fuerte a la cual tenemos acceso. Y es por eso que la luz del sol es importante. No es porque el sol y el astro y toda la cosa, sino que es una cuestión biológica cuantitativa. John, muchas gracias por el tiempo. Y nosotros, gracias. Y nosotros cerramos este diálogo que quedó con hartas cosas abiertas, pero la idea es que los podamos profundizar y obviamente dejar la posibilidad de poder extender esta conversación en cualquier momento. Agradecemos el tiempo que han tenido para este programa que cuenta con el respaldo del Ministerio de Secretaría General de Gobierno y del Consejo Regional a través del Fondo de Medios 2022. Nosotros entregamos 12 capítulos en esta temporada y usted los puede ver en nuestra plataforma que es 5noticias.cl y también en sus distintas redes sociales, YouTube, en Facebook, en Instagram, en Twitter, en todos los caminos que nos llevan a este sitio de noticias. Que esté muy bien y nos vemos.